Lo decíamos más temprano en el programa, ayer se llevó a cabo una reunión con el ministro Venegas, el subsecretario Brioso, en la sede del Frente Amplio con la unidad temática de los derechos de las ciudadanas de la fuerza política. Allí hubo varios temas sobre la mesa. Uno de los principales que concitó preguntas de los asistentes fue el vinculado a la vacuna contra el virus del papiloma humano, si finalmente se va a aplicar una vacuna o no, si finalmente va a haber algún plan para adquirir vacunas y aplicarlas, y en ese marco, qué tipo de política se iba a llevar a cabo en cuanto a salud y en cuanto a educación sobre el virus del papiloma humano. Un encuentro que fue, como decíamos, en la sede del Frente Amplio y que fue encabezado por la presidenta del Frente Amplio, la senadora socialista Mónica Sabiar. ¿Cómo le va, senadora? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto. Muchas gracias por recibirnos. ¿Por qué se dio esta reunión? ¿Fue pedido del Frente Amplio? ¿Fue pedido de los jerarcas del ministerio? Del propio ministro. Y enseguida, se imaginarán, le dije que sí, pero en ese mismo momento, este ámbito que trabaja el tema de género en el Frente Amplio, que es la unidad temática de las ciudadanas, hablaba de poder tener información de primera mano sobre el tema de la vacuna contra el HPV. Entonces, bueno, me pareció oportuno que se hiciera la reunión y que se difundiera como se difundió por el canal de internet Frente Amplio TV, lo cual posibilitó la participación de muchas compañeras y compañeros en todo el país, que avisaban que ya estaban conectados, e incluso el exterior, que frente al aviso en el Twitter se engancharon y hubo una muy buena transmisión, por suerte, con lo cual universalizamos la información y la aprovechamos al máximo de las posibilidades. Ahora le voy a preguntar sobre eso porque me parece que es interesante esa innovación. Pero, siendo al fondo del tema, ¿qué fue lo que dijo el ministro? ¿O qué dijeron el ministro de su Que no hay sí o no para la vacuna, que es un tema complejo, falta una evidencia científica. La que hay muestra que los estudios hechos en mujeres en Uruguay no reflejan la mayor coincidencia con el espectro que trabaja la vacuna. Hay 2 vacunas al tiempo actual. El ministerio va a tener mayor cercanía con los laboratorios mundiales que las producen, pero esos estudios que se han hecho en Uruguay no reflejan esa coincidencia que podría ser que, porque esto hay que tenerlo claro, no todo virus de papiloma desencadena un cáncer. Claro. Lo que sí queda claro es la necesidad, y no lo sustituye absolutamente nada, del Papa Nicolau periódico, con una periodicidad anual, y ahí el propio ministerio reconoció que hay que ajustar a la luz de las necesidades y de la evidencia científica la accesibilidad del Papa Nicolau con mayor frecuencia que la que actualmente es, que implica una gratuidad cada 3 años. El porcentaje de mujeres que nos hacemos Papa Nicolau es muy bajo aún. Entonces, hay una cuestión de la eficacia de la vacuna, que es relativa, por lo menos para los estudios que se han realizado hasta el momento en nuestro país, de la estrategia sanitaria, en donde puede darse la falsa idea de inmunidad porque ella está vacunada desde niña, sí, y el condón sigue siendo el mecanismo de barrera que evita no solo el HPV, el contagio del HPV, que es una enfermedad sexual más. Hay que tener eso claro, ¿no? Porque muchas veces nos entra la imagen temerosa del cáncer, pero esto es una enfermedad sexual. Y el condón evita esto, evita la sífilis, tema que nos ha preocupado desde hace mucho tiempo, porque hay niños que nacen con sífilis, lo que se llama sífilis congénita, otras enfermedades de transmisión sexual, el VIH, los embarazos no deseados. Entonces, es muy importante que de dar la vacuna, que no está descartada, nadie ha dicho vacuna no, se ha dicho vacuna en un contexto, y como usted bien sabe, hemos sido legisladoras de esta fuerza política, Frente Amplio,
impulsoras de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos que logramos aprobar en la legislatura pasada. Senadora, aún no ha rodado todo lo que quisiéramos, porque efectivamente no son suficientes esos indicadores de que el Papa Nicolau se hace muy por debajo de lo que se necesitaría. Volviendo al hecho concreto de la vacuna, se han sumado voces en los últimos días en favor de la vacunación universal, desde la Sociedad de Ginecología del Uruguay, pasando por la Facultad de Medicina y hasta el propio expresidente Vázquez, a través de una columna que además tenía una columna de carácter científico, no político, ¿no? Entonces, en ese marco, el Frente Amplio tomó una posición respecto a si hay que vacunar de manera universal o no. Si usted me permite, ninguna de esas expresiones favorables a introducir la vacuna dicen que se puede hacer sola. No. ¿Por qué? Porque la vacuna solo... Pero nadie pide que se haga sola. Mejora la eficacia si se hace dentro de un contexto de un plan. Claro. Y para pero en el contexto del plan, ¿se va a incluir la vacuna de manera universal? Sí, pero no hay fecha. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos que tienen que solucionarse. Por un lado, como le decía, tener mucho más afiatados los procedimientos que sí están probados como garantes de la detección oportuna del HPV o eventualmente del cáncer de cuello de útero y de su tratamiento, además de las otras cuestiones que nombrábamos. Por tanto, puede resultar inconveniente para una estrategia introducir una vacuna que hasta ahora se habla de la vacuna contra el cáncer de cuello de útero, y es una vacuna contra el HPV. Sí, eso está claro y lo han explicado los jerarcas del ministerio bastante. Pero ahora, de todas maneras, si, por ejemplo, todas estas instituciones que entienden el tema recomiendan la vacunación, ¿no se puede acelerar ese proceso para que se haga en el marco del plan genérico una vacunación también? La implementación de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos implica tener policlínicas sobre salud sexual y reproductiva en todos los ámbitos, públicos y privados, y espacios para adolescentes. ¿Sabe lo que nos costó aprobar esto frente a algunos que dicen vacúnese ya? Y que después van a venir a hacer planteos a nivel parlamentario. A mi hija de 10 años, el Estado la obliga a vacunarse, cuando mi hija jamás pretendería iniciar su vida sexual. Estamos un poco de vuelta de estas cuestiones que se utilizan como para mostrar una falta de ocupación por parte, en este caso, del Ministerio de Salud Pública, cuando acá hay un tema concreto. No refleja la vacuna hoy, no muestra una evidencia por lo cual sea efectivamente la única prevención o la mayor prevención a la aparición. Y cuando se recomienda... Tiene porcentajes de previsión bastante altos, ¿no? Sí, pero no descontextualizada. Ese es el tema. La evidencia muestra que en muchos países habían abolido el cáncer de cuello de útero y la vacunación ayudó a sostener ese nivel de eficacia, digamos, claro, y de avance. Por ejemplo, los países nórdicos ya habían superado el cáncer de cuello de útero con los procedimientos de screening, los procedimientos de barrido, los procedimientos generales como es el PAP. Entonces, sobre esa situación, una vacuna puede mantener y evitar que reaparezca la situación del HPV en esa población. Nosotros venimos de atrás, como tantos otros países, venimos de no poder hacer universalmente el Papa Nicolau. Entonces, la vacuna puede dar una falsa idea de inmunidad y puede hacernos brotar otro tipo de consecuencias, embarazo no deseado y de todas las otras infecciones de transmisión sexual. Porque pero senadora, se va a incorporar discúlpeme. en el contexto de los requerimientos que muestren un avance y una seguridad en el tema de el contralor de las mujeres y de las niñas. Claro, pero esto que usted está explicando, que lo ha explicado ya tanto el ministro como el subsecretario, es comprensible y es entendible que tenga que haber un plan global y no solo la vacuna es la solución a todos los males. Ahora, ¿se va a incluir la vacuna y se va a iniciar ese plan global de manera rápida,
para tener en un plazo razonablemente corto ese plan en funcionamiento y con la vacuna incluida? Le cambio el orden, se va rápidamente porque se está elaborando un plan específico de prevención de cuello de útero. Y luego, en el momento adecuado, en que se conjuguen todas las cuestiones que se quieren revertir, se incluirá la vacuna, porque nadie dice vacuna no. En la medida en que algún porcentaje favorece, lo que se dice es, no estamos en las condiciones sanitarias como para introducir una vacuna que no da las garantías de otras vacunas, y esto hay que saberlo. Xavier, María José Pino le habla. Sí, discúlpame, si las cosas fueran tan fáciles, seguramente nuestros niveles de realización de Papa Nicolau serían otros. Le hago una consulta. ¿Qué tanto pesa el costo económico que tiene esta vacuna en la implementación o no de la misma? Según ha dicho el ministro, no es ese el elemento fundamental. A ver, yo creo que hay que ser conscientes de que es costosa y de que cuando uno incorpora recursos a determinado procedimiento, se los está sacando a otros, ¿verdad? Pero me parece que quedó claro de toda la larga conversación que tuvimos que el problema fundamental es un problema vinculado al porcentaje de eficacia de la vacuna y a la estrategia dentro de un plan global que tiene aún importantes déficits más allá de haber tenido un marco legal y de estarlo implementando, porque hay que reconocer que sobre estos temas había décadas de retraso, y aún a nivel educativo, que hay mandato legal, se implementa de manera muy débil todo el tema de la educación sexual en niñas y niños, porque lo que también quedó claro es que ha habido de parte de todas las comunicaciones un centro exclusivamente en la niña y en la mujer, y quien transmite el HPV es la mucosa del genital masculino, el cual es mucho más difícil de detectar, mucho más costoso, pero implica una conducta, una educación para ambos, ¿verdad? Senadora, ¿está de acuerdo con que se politice el tema? Las autoridades hablaban justamente del planteo que hacía el legislador Javier García. Ahora es el propio ministro el que pide ir al Frente Amplio para hablar sobre esto. ¿Tiene que politizarse el tema o tiene que darse una discusión solamente en el ámbito científico? Politizado es todo, pero partidizado no. Partidizado. Ahora yo creo que frente a todo esto que había ocurrido es bueno que hayamos podido hacer una modalidad de información específicamente a mujeres que trabajan áreas específicas de los derechos de mujeres y niñas, y que además hayamos tenido la apertura como para que cualquiera pudiera estar viendo la explicación y las preguntas que motivaban esas explicaciones conectándose al canal de Internet. No fue con el afán de salir mañana con una plataforma partidaria, sino con el afán de tener información de primera mano, que bueno, en algunos casos, algunos de los hechos que se decían públicamente no eran tan así, como que en marzo comenzaba. Mire, si en marzo comienza es porque se pudo revertir algunas cifras, pero yo no creo en estos milagros, y realmente con lo que nos está costando revertir la ausencia de controles en un embarazo, y uno se pone a pensar, ¿qué más importante para una mujer que si confirma y desea ese embarazo, controlarlo para que todo vaya bien? Y sin embargo los controles siguen siendo un desafío importante en un país que tiene parto institucionalizado. En estas cosas la adhesión ciudadana es una cosa compleja de lograr y de mantener. Senadora, quiere decir que, según lo dicho ayer por los jerarcas, no hay una fecha concreta, No y usted hay. cree que además no va a ser a principios del año próximo. Creo que no. Bien. Veo lo difícil que es cambiar algunas cifras, y me parece que no llegamos a marzo del año que viene. ¿Hay una diferencia de visión sobre este tema entre el ministro y el subsecretario? No, en absoluto. El posicionamiento fue igual
¿Y sobre los plazos en su implementación? Tampoco. Y tampoco es contrapuesto a lo que dijo el doctor Vázquez. El doctor Vázquez lo ve inserto en un plan, por tanto, nadie ha puesto fecha. Eso está claro, lo del plan. El asunto es si con el plan se logra para comenzar a vacunar en marzo o si se toman 2 años. Mire, son no objetivos tengo distintos. condiciones ni decirle marzo ni 2 años, porque yo creo que en este país, cuando se juntan las voluntades, se hacen casi que milagros, pero hay que juntar las voluntades, y acá las resistencias con relación a los mandatos legales sobre este tema en particular hacen pensar que no somos a veces un Estado laico desde 1917, porque se interponen cuestiones religiosas y además cuestiones que lindan mucho con el retraso que sobre este tema hay en materia cultural en muchos espacios, ¿verdad? Quiero pedirle en un minuto, porque no me queda mucho tiempo, que nos cuente de qué se trata eso de transmitir por internet una sesión como estas. ¿Por qué se tomó esa decisión? Nosotros tenemos una página web, frenteamplio.com, creo que es. Sí. Y dentro de esa página hay un canal de televisión de internet, Frente Amplio TV. Y ahí uno puede ingresar, y en el día de ayer transmitimos de manera directa la reunión. Pero ¿se había hecho anteriormente? No, es la primera vez que lo hacemos. Pero además se había avisado por parte de las mujeres de la unidad temática que trabajan en red y trabajan en un grupo, en un Google Group, en un grupo electrónico, de que esto iba a ocurrir, y bueno, el conjunto de la estructura en algunos lugares. ¿Y las personas podían participar haciendo preguntas, por ejemplo? Exactamente, a través de la web podía hacer preguntas, y yo matizaba las preguntas presenciales con las que llegaban a través de la web. Y recibimos mensajes de Buenos Aires, e incluso de Europa, de Suiza. Fue interesante, además de la gente que llamaba y que decía, bueno, nos reunimos en el local, estamos prontos para la transmisión, como hicieron los compañeros de Cerro Largo y de otros departamentos. Creo que es muy bueno apoyar la actividad política, en este caso, de las nuevas tecnologías que nos permiten. Tuvimos un problemita con la comunicación con la senadora. ¿Me escucha, senadora? No, evidentemente se cortó. A ver si podemos retomar ese contacto. Lo que podemos aclarar es que la página, la que mencionaba la senadora, es www.frenteamplio.org.uy. Por lo tanto, bueno, quienes quieran participar en otra oportunidad, esta es la página que ella hacía mención. Sí, es interesante, ¿no?, la iniciativa de poder divulgar este tipo de encuentros que habitualmente son cerrados para el público en general a través de internet, ¿no? Sí, allí en el canal Frente Amplio TV se emitió, como decía la senadora Mónica Xavier, presidente del Frente Amplio, pero además se anuncia en este sitio web que se va a colgar a la brevedad lo que fue toda la conversación, o sea, aquellas personas que no pudieron ver en vivo la transmisión de esta conferencia, de este taller organizado por el Frente Amplio, en unas horas va a estar cargado por completo, y en cualquier momento ya se va a poder ver y va a formar parte del archivo audiovisual que tiene este sitio web. Senadora, se cortó brevemente. Y a veces la tecnología falla también. Sí. Bueno, Frente Amplio. Tenía un poquito de susto ayer de que fallara, pero la verdad que se lo pude mostrar al ministro. ¿Y cómo se llevó usted moderando un show televisivo así, con oyentes del otro lado, televidentes del otro lado y un ministro sentado a la mesa? Yo, esas cosas las he tenido que hacer en el ámbito científico, así que me parece un enorme desafío, porque siempre uno tiene el temor de que esté impregnado de subdesarrollo y que le falle todo, y entonces que las expectativas queden frustras, pero se lo pude mostrar en mi propio teléfono al ministro y al subsecretario, que había una continuidad en la imagen. Bien. Y una nitidez muy buena, porque a veces hay un retraso, ¿no? Sí. Y las cosas se ven como muy cortadas, pero fue muy bueno en el día de ayer, la tecnología estuvo de nuestro lado. Bien, bueno, es frenteamplio.org.uy, el sitio del Frente Amplio. Le agradecemos mucho, senadora, estos minutos, ¿eh? Muy buenos días, gracias. Muchas a ustedes. Gracias. La senadora Mónica Xavier, senadora por el Partido Socialista y presidenta del Frente Amplio.